Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien tiene el inmenso placer de acompañarles todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con temas interesantes que nos ayuden a transformar la realidad de nuestro país con criterio, porque si usted tiene criterio puede tomar buenas decisiones y hacer del país un lugar mejor. La noche de hoy tengo un invitado muy especial que he estado detrás de él para que nos dé una entrevista casi más de un año, un hombre de 32 años, 31 años, 31. Nacido en el año 1991, propiamente un millennials. Es José Leonardo Caldera, quien hoy es el legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, el CLES, pero que se ha venido desarrollando como líder social, como líder político y también como profesional, porque no solamente eres licenciado en ciencias políticas, sino que también eres psicólogo. Entonces has iniciado una marcha de actividades en torno a la salud mental de la sociedad, que quizás podríamos hoy conversar un poco sobre qué tan loca está nuestra sociedad o qué tan saludable es la psiquis del venezolano. Pero lo primero es darle un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bueno, sí, seguro, de verdad, un saludo a todas las personas que hasta ahora sintonizan este programa y bueno, gracias a ti de verdad por la paciencia y por la oportunidad de poder estar acá. Yo he visto... No te voy a decir que soy un fiel seguidor, pero sí he visto en varias oportunidades del programa y bueno, para mí es un honor poder estar aquí y que me hayas seleccionado para poder ser el primer legislador acá en pasar por Puerto de Libros. Mira, entrevistamos a Iraida cuando recién nombrada presidenta del CLES, pero fue una tormenta de ideas, así que hoy quizá ya esté un poco más sosegada nuestra querida Iraida, quien sin duda es una mujer que pone en alto el nombre de las mujeres zulianas. Pero hablemos de ti, hablemos del momento en el cual tú decides estudiar ciencias políticas. Yo imagino te pasaría como me pasó a mí cuando dije voy a estudiar letras en quinto año, ¿no? Y usted va a estudiar letras, pero con ese promedio, ¿usted cómo se le ocurre? Usted tiene que estudiar ingeniería, tiene que estudiar algo que sirva para algo. ¿Cómo llega a tus manos el currículum de ciencias políticas? ¿Cómo te animas a estudiar esa carrera tan rara? Sí, bueno, te comento, es bastante graciosa la anécdota. Yo quería estudiar criminalística y yo me gradué de 15 años del bachillerato y mis padres me... Oye, pero bastante precoz, 15 años. Sí, me adelantaron en la primaria, me adelantaron porque, bueno, me aburría mucho en el salón de clases y bueno, nada, los profesores me hicieron unas pruebas, las aprobé y dijeron, estás demasiado maduro para tu grado, vamos a pasarte para el siguiente, ¿no? Vamos a hacer el tuyo rápido. Rápido porque no quiere estar aquí mucho tiempo y bueno, a consecuencia de eso, tengo dificultad para aprenderme los números romanos porque pasé justo cuando estaba comenzando a ver números romanos y cuando llegué a la siguiente sección estaban terminando de ver números romanos. Entonces, bueno, yo soy básicamente el que identifico números romanos, palito, X, palito y así voy. Bienvenido al 90% de los venezolanos que cuando le colocas una C y una B no saben qué número es. Así es. Entonces, bueno, nada, yo decido estudiar criminalística, tenía 15 años, escribo al Instituto Universitario de Estudios Científicos del 6CPC en aquel entonces, envío un correo explicándoles que bueno, tenía la iniciativa de querer estudiar criminalística y ellos me responden que bueno, que está muy bien, que les agrada la idea, pero que tengo que esperar tener al menos 21 años para poder ingresar al cuerpo para poder estudiar criminalística. Y nada, aplico, hago que yo soy de la última promoción que aplicó la prueba Luz
y en eso, la prueba de luz no, la prueba actitudinal, y en eso junto con la prueba de luz me dan mis 6 opciones de la OXU, que es el resultado de la prueba OXU, por lo que llaman hoy resultado de la prueba OXU, que es una prueba vocacional, en la cual me indicaban que había sido seleccionado para hacer estudios internacionales en la UCB. Vaya, Y con 15 años, a Caracas. Exacto, y la realidad de mi familia es que mi familia es muy pequeña, y del Puente del Lago hacia adelante no tengo más familia. Y mi mamá me dijo, ni de vainas te vas tú para Caracas con 15 años, estás loco, ¿qué tal? Nosotros no tenemos familia allá. Total, yo me quedé pensando como que ¿qué puedo estudiar que les dé más rabia a mis padres? Como era como una actitud rebelde por haberme truncado el sueño de ser internacionalista. Y nada, me aparecía como segunda opción ciencia política en la Universidad del Zulia. Y yo le digo a mis padres, bueno, voy a estudiar entonces. Me dicen, aquí estudia lo que te dé la gana. Yo pensando que puedo estudiar que les dé rabia, dije, voy a estudiar ciencia política. Y mi padre me pregunta, hijo, ¿y eso cómo es? ¿Qué es eso de ciencia política? Y yo, dentro de mi ignorancia, porque lo reconozco, pues, yo no sabía para qué era la ciencia política. Y yo, no, papi, eso es como para ser político, como para cambiar la realidad de esa de la que ustedes tanto se quejan. Y él me dice, hijo, ¿y de cuándo acá para robar hay que estudiar? Porque era en parte como que la creencia que había, y sobre todo que yo vengo de una familia que no es política, ¿no? Como tal, y que tengo valores, digamos, de profundo rechazo hacia la política, porque en mi casa es como que el ser político era sinónimo de ser ladrón, básicamente. Bueno, el político es el culpable de que vaya agua, el político es el culpable de que se vaya la luz, el político es el culpable para el venezolano en general. Sí, para la psiquis del venezolano, el político es el gran responsable de todos nuestros males. Y ojo, no estoy eximiendo la responsabilidad de los políticos, que bastante que tenemos en cuanto al tema de los servicios básicos, por ejemplo, en lo que afecta al cotidiano, porque para eso somos políticos, ¿no? Como para tratar de cambiar la realidad. Y nada, así empecé a estudiar ciencia política, sintiendo un profundo rechazo por la política y queriendo cambiar las cosas. Pero desde chamo entendía como que hay dos formas de cambiar las cosas. O siendo lo contrario a eso que cambias y criticarlo desde fuera, que podía haber sido, no sé, de repente terrorista, y todavía que dentro del terrorismo, bueno, hay confluyen ideas y pensamiento político, ¿no? Si no, puede haber sido, no sé, de repente algo que vaya totalmente opuesto a la política, que es, no sé, aislarme, no saber nada de la sociedad, negar los problemas sociales, o participar dentro de la política y tratar de cambiarlo. Y bueno, heme aquí 3 horitos después. De eso han pasado algunos 12, 11 años y aquí estoy. Ciencias políticas a los 16, 15, 16 años parece verdaderamente increíble, porque bueno, ya hoy en la actualidad la política es un asunto que a los jóvenes no les interesa. Uno revisa las 2 o 3 generaciones anteriores de nuestros amigos, sobre todo de la izquierda, y tú te das cuenta de que esa gente le truncaron la infancia. A los 14 años militaban en la Liga Socialista, o tenían un FAL puesto aquí, estaban en la guerrilla. Yo a los 18 años, si no había estado preso 3 veces, no eras nadie. Pero no sé qué pasó después de los años 80 y 90, y quizás tú como psicólogo y como politólogo me podrías decir, bueno, el venezolano decidió que su hijo no iba a participar en política, que a su hijo y su familia le iba a trancar la puerta a la DECO, al copellano, al que viniera a pedirle el voto, porque estaba totalmente decepcionado de ellos, y parece que nació ese espacio en el cual los jóvenes tienen derecho a vivir un mundo donde no exista la política, sí. Un mundo donde no haya centros de estudiantes, por ejemplo, porque eso fue otra cosa que nos quitaron de los liceos, nos quitaron los centros de estudiantes, nos quitaron, el activar al joven. La representación estudiantil, la primera representación estudiantil, que es la del bachillerato, ¿no? La que en tiempos otrora dio paso a los grandes políticos realmente, pues Rómulo Betancourt, hasta el mismo Rómulo Gallegos, presidente y muy vinculado a la dirigencia en la generación del 28, tiempo posterior también, y esos nacen de los grandes liceos es que el problema es que en el Fermín Toro todo lo que pasó, ¿no? ¿Cuánto daño le ha hecho el Fermín Toro a Venezuela? Pero eres un Alex Lares, entonces, a los 16 años estudiando ciencias políticas. Escuché por ahí en otro podcast en el que participaste que en la juventud empezaste a leer a Carlos Marx y te agradó
la idea del socialismo, te agradó la idea de generar un cambio de sistema económico que tuviese también un cambio de sistema político. Háblanos un poco de esas primeras lecturas, de esa experiencia. Mira, bueno, resulta que termino conociendo a gran parte de mi familia paterna, entre esos había un primo ya mayor que era de esas luchas estudiantiles en la Universidad del Zulia, que tenía Che Guevara pintado en su cuarto, pero que no había trascendido después de un ideal político, digamos, de rebeldía de la época en la universidad. Y él me regala un libro de Carlos Marx, creo que era El Capital, el primer tomo, y yo comienzo a leer y digo, ¿cuánta razón tiene este señor? ¿No? Desde el punto de vista del planteamiento de la igualdad de los derechos, el respeto a la clase obrera. Y bueno, el primer tomo demuestra todas las... Es decir, es como un planteamiento del problema, metodológicamente hablando. Así está la sociedad. Esta es la razón de todo mi resentimiento, y esta es la razón del por qué la sociedad está mal, y hay que hacer una lucha de clases, o sea, el planteamiento principal, ¿no? de esta lucha de clases. Y yo el primer semestre de ciencia política era el más marxista, no solamente de mi semestre, sino de toda la carrera. Pues, o sea, yo me hice gran amigo de los profesores de izquierda. Yo decía, este socialismo del siglo XXI lo que es una derivación del capitalismo, o sea, me parecía capitalista. Imagínate el extremo en el que estaba, que me parecía que la posición del gobierno nacional era demasiado light, o sea, que ahí no se iban a producir los cambios, que había que realmente implementar el socialismo, pero de raíz en la cultura para poder generar cambios. O sea, que eras trotskista, una vaina de la revolución tiene que ser global. Totalmente, y que no puede aceptar titubeos y hay que colgarlos en la plaza a los traidores y tal. Pero después me comienzan a dar economía política en el segundo semestre, de economía política 1, y me dan el libro La mano invisible de Adam Smith, creo. Vaya, el fundamento del liberalismo moderno. Y después de ahí, hermano, era separatista, no es que era capitalista clásico de la escuela austríaca, no, era separatista. Me recuerdo que fui a las primeras reuniones, o a unas de las tantas reuniones que hizo un movimiento separatista que hubo aquí en el Zulia, que se llamaba Rumbo Propio, con el profesor Héctor Suárez. Y yo le decía, profe Néstor, pero que esto es un comunismo salvaje en el que nos tienen sumergidos. Nosotros tenemos que plantear aquí la separación de Venezuela. Nosotros tenemos todo para ser una nación pujante, no necesitamos nada de abajo el centralismo y tal, hasta que llego al tercer trimestre y como que hago como una estabilidad de ok, ni tan, ni muy, cuál es el partido que más representa como mi ideal y mis valores. Y nada, me encontré con el partido con el que siempre he militado, con el que comencé a militar y con el que he militado hasta ahora dentro, y sí lo reconozco aquí y quiero aprovechar este espacio dentro de mi, digamos, vaivenes también, porque sigo muy crítico con el partido. Vamos a hacer una pausa, ya me vas a contar un poco sobre eso. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de esta entrevista que le estamos haciendo a nuestro amigo José Leonardo Caldera, quien es legislador hoy en el Zulia y que tiene unas propuestas estupendas sobre salud mental para el cuerpo legislativo zuliano. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche estamos conversando con José Leonardo Caldera, que no tiene nada que ver con Caldera, el expresidente, o si tienen alguna... No. Después, investigando, nos dimos cuenta, mi familia, mi abuelo paterno, era de la Laguna de Sinamaica, y resulta que el alcalde de Mara, que milita en el PSUV, el secretario de organización actualmente del PSUV aquí en el Zulia, es también Luis Caldera, y o sea que no tiene familia copellana, sino chavista en ese caso. No conozco familia copellana, pero sí tengo que reconocer que tengo familia chavista. Mira, pero Luis Caldera es un tipo interesante en el programa político regional, porque me parece que es el más moderado entre los
entre los líderes cabecillas del PSV en el Zulia, y sobre todo porque de alguna u otra manera es el que tiene menos rechazo porcentualmente, aunque la oposición perdió en Mara porque fue dividida. Así es. Porque él ganó con un 40%, es decir, se aprovechó de ese vicio. Quedó como mejor segundo, como decimos, pues llegó de retruque, como decimos nosotros acá. Tienes 10 años militando en un nuevo tiempo. Sí, pero bueno, desde 2008 tengo 12 años, 13, no, 15 años ya. ¿Has visto a un nuevo tiempo con las frutas verdes? Con los frutos, están los que se comen los verdes para después comerse los maduros. Porque te tocó el momento, bueno, de los problemas internos, de perder la gobernación, después perder la alcaldía por un porcentaje, un por ciento, y luego resistir, mantener un partido organizado 4 años sin alcaldía, sin gobernación, sin nada, y llevando palo, porque el chavismo no le tiene conmiseración a sus enemigos, para después resurgir. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser una cara joven en un partido que sin duda se ha ido renovando también? Porque eso también ha sido... Es decir, un partido se renueva porque los jóvenes hacen que se renueve, porque si no, no hubiese la posibilidad de renovación. Nadie quiere cambio en ningún lado. El ser humano tiene una resistencia natural a todo lo que implique el cambio, ¿no? Porque genera incertidumbre, y la incertidumbre es el principal de los malestares de la psique, del pensamiento, de la salud mental. Y bueno, nada, estos 15 años han sido de verdad, como tú bien lo has descrito, un vaivén de emociones, de tensiones, de luchas internas primeramente, y luego ya consolidados como equipo, amalgamados, pues una lucha también al exterior para tratar de brindar una propuesta de renovación, de cambio, de frescura, de inteligencia. Yo creo que en eso ha cumplido un papel fundamental este señor que está pintado acá atrás, que es nuestro gobernador Manuel Rosales, quien ha... Los que no están viendo el video, estamos en una sala de la sede de Un Nuevo Tiempo, y tenemos una fotografía de Manuel Rosales de hace también como unos 10 años de fondo, precisamente rodeado de gente, porque es un fenómeno político Manuel Rosales. Es un hombre que de verdad tiene la capacidad de conectarse con la gente en el Zulia, y por más de que quienes lo adversan digan que no tiene buen discurso, etcétera, cualquier cosa que digan, quizás no le hace falta tener la oratoria de Rafael Caldera para decir con pocas palabras lo que la gente quiere escuchar y conectarse con la gente. Y sobre todo por la manera de hacer, porque si alguien tiene que reconocer aquí que ha aprendido algo del gobernador de Manuel Rosales, he sido yo, y ha sido una lección de humildad para mí, porque yo al principio era súper crítico, aún sigo siendo crítico de varias formas en las que el gobernador implementa su actuar político, pero él me ha demostrado la confianza, que confía en alguien que es crítico a él, que ha sido crítico toda la vida a él, y que hoy me ha dado la oportunidad de ser vicepresidente por segundo periodo consecutivo dentro del partido Nuevo Tiempo, y eso ha sido para mí una gran lección de humildad, porque, a ver, el común denominador del político quiere tener a su lado a alguien que lo ayude, que lo estimule, que le diga que le está haciendo bien, que no le critique. Lo dijo de manera maravillosa a Hans Christian Andersen en el traje nuevo del emperador, ¿no? Es decir, el emperador sale desnudo y todo el mundo dice que bien le queda ese traje emperador, y esas pieles, y esos colores, y esos oropeles. Claro, sí, así mejor planteado no puedo haber hecho. Pero sí, es algo que él realmente me ha brindado mi oportunidad de aprender, que más que el hablar está el hacer y el compromiso de rescatar la palabra empeñada, y en eso para mí sí, a pesar de lo crítico que haya sido o que sigo siendo de algunas cosas, el gobernador me ha dado la oportunidad de demostrarme también que es necesario escuchar a los demás, que es necesario a veces tener la humildad de reconocer que no siempre se puede tener la razón, y que es importante seguir motivándose internamente pese a las adversidades. Él ha resistido asilo político, ha resistido encarcelamiento, ha resistido denuncias, acoso por parte de sus propios
compañeros, digamos, de la oposición, de la oposición, exacto. Y él nunca le escuchaba una palabra de odio, de resentimiento hacia los demás. Y yo creo que eso es parte fundamental, por lo menos con lo que conmigo ha conectado el liderazgo de Manuel Rosales. Antes de seguir hablando sobre los retos de un nuevo tiempo y hoy tu trabajo como legislador, me gustaría saber en qué momento empezaste a estudiar psicología, es decir, entraste muy joven a estudiar ciencia política. Imagino que en algún momento te diste cuenta de que tu otra carrera o que tu verdadera exploración vocacional era la psiquis del ser humano. ¿Cómo decidiste estudiar psicología? Mira, yo estudio ciencia política, me doy cuenta que hay muchas preguntas que sin responder y dije, tal vez la respuesta está en, porque me llaman la atención algunas conductas, o sea, como una población logra ser sumisa ante una persona que los tiene en un mal estado de calidad de vida, que no atiende sus denuncias, que no atiende, digamos, sus peticiones, que lejos de ser democrático es una persona autoritaria. ¿Cómo esa persona logra ser tan popular? ¿Cómo esa persona logra levantar pasiones? O sea, algo mal está ahí y no lo logro detectar, y tal vez la psicología me ayuda a entender el pensamiento del ser humano y por qué actuamos como actuamos frente a alguna circunstancia y porque una población actúa de una forma determinada y otra actúa de una forma totalmente distinta ante un mismo hecho. Y dije, nada, a lo mejor la respuesta está en la psicología. Me entré a estudiar psicología para ver si encontraba respuestas a todas mis preguntas y salí con más preguntas que respuestas. Más preguntas incluso que cuando estudié ciencia política. Termino de estudiar ciencia política en el 2011, presento mi tesis. ¿Eres de la primera o segunda promoción? Porque esa es una carrera muy reciente en la Universidad del Zulia, ya en la Universidad Rafael Urdaneta. Tiene más de, creo que 50 años, cumplió la primera promoción no hace mucho. Pero en la Universidad del Zulia yo era la quinta, sexta promoción. Por ese tema los números romanos no sé muy bien, no recuerdo muy bien. He sido muy amigo de miembros de la primera promoción, de Joan López, claro, de Douglas, y por supuesto de Eddie Reyes, al cual le he publicado yo ya 3 libros a Eddie. Eddie es poeta y su tesis en ciencia política fue sobre la música protesta en la política venezolana, una tesis estupenda, analizando a Ali Primera, a Joan Manuel Serrat, a toda esta gente y cómo influyeron en el discurso político venezolano. Interesante. ¿Sobre qué fue tu tesis? Mi tesis fue sobre marketing político en ciencia política, y en psicología fue sobre el sentido de identidad, la creación del sentido de identidad del venezolano, que es lo que nos hace a los venezolanos sentirnos venezolanos, y parte del análisis del perfil del político venezolano también. ¿Te ha tocado dirigir la participación ciudadana en el partido? ¿Te ha tocado ser, bueno, quizá una bisagra entre la sociedad civil que reacciona en contra de los políticos, así como, bueno, el vecino hoy le tiene rabia o le tiene rechazo al partido político, las organizaciones de la sociedad civil le tienen también como prohibitos, ¿no? Parece que la política es algo pecaminoso o algo malvado que va a venir a influir o a manchar las asociaciones civiles y las causas nobles e impolutas. ¿Cómo has logrado sobrevivir o hacer que el partido no pierda la conexión con la gente, con la asociación de vecinos, con la junta de condominios? ¿Cómo has hecho que trabajes junto a la Cruz Roja, junto a las organizaciones sin fines de lucro? Cuéntanos un poco de esa labor del político más allá de la maquinaria electoral, porque estamos acostumbrados, creemos que la política es solamente ir a buscar votos, pero es una relación muchísimo más compleja. Sí, bueno, yo creo que yo soy de los que piensa que los políticos tenemos una deuda histórica con Venezuela, en particular aquí en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, porque tenemos una deuda con el nivel pedagógico con el que hemos implementado las políticas. Nosotros hemos dicho desde la antipolítica a los actores políticos como que mira, todo lo que huele a político, todo lo que huele a partidos políticos nos sirve y son los causantes de todos nuestros males, porque estamos acostumbrados, vivimos, bueno, según los grandes autores de la psicología social en Venezuela, vivimos en un estado paternalista donde
las expectativas de la mayoría de los venezolanos es que tengamos como un gran gendarme que resuelva todos nuestros problemas, porque nosotros... Ernesto Valladilla, el gendarme necesario para explicar un poco la fuerza de Gómez en la sociedad. Exacto, y si te pones a ver todos los hechos políticos recientes, el ascenso de Chávez viene de la antipolítica, de la lucha en contra de los copellanos y los adecos, y la gente votaba por él porque decía que era un militar que hacía falta, ¿no? La mano dura que le va a poner orden a toda esta situación, problema que había en aquel entonces. Y yo creo que nosotros los políticos hemos tenido como esa falla a nivel pedagógico de explicarle a la gente que sin su participación, si ellos no se involucran y si seguimos rechazando la participación política y la política partidista, que es otra cosa, vamos a dejar en el gobierno a personas que van a terminar adoptando conductas o que ya tienen conductas sociópatas, que se creen ungidos por la divinidad para conducir la nación, para conducir los destinos de millones de venezolanos. Y ahí es donde está el problema, que la antipolítica te arrastra a una situación de creer en sociópatas. Vamos a hacer una pausa, todavía no vamos hasta el final, vamos a hablar del final ahorita. Una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con José Leonardo Caldera, quien es licenciado en Ciencia Política, politólogo, no sé cómo... Licenciado en Ciencia Política y psicólogo, porque ese sí es título de psicólogo, sí, no licenciado en Psicología, sino es psicólogo clínico, además. ¿Estudiaste clínica o estudiaste ocupacional? No, social. Social. Sí, aquí puedes hacer educacional, social, clínica, y la tercera no recuerdo, la cuarta, perdón, organizacional. El 4, organizacional, clínica, social y educativa. Esa es en la Universidad Rafael Urdaneta, que es la única universidad que tiene como pregrado psicología. Se puede estudiar en la Universidad del Zulia, pero si eres médico, es decir, un médico puede estudiar después el posgrado en psicología y ser médico psicólogo. Pero la noche de hoy estamos intentando conocer un poco a este joven, es más joven que yo, nació en el 91. me siento viejo, ¿qué vamos a hacer? Pero yo tengo 34. No. Bueno, pero todavía estamos en la línea hasta los 35. De ahí... Sí, no, igual yo te entiendo. Yo hace 5 años que ya yo no me siento joven. Bueno, desde que me empezaron a decir señor, o desde que mi hijo me dice que soy papá, pero en tu tiempo, a tu edad, ya las cosas van cambiando. Mira, viviste también momentos interesantes, es decir, ¿Cómo viviste los tiempos de la guarimba? Tú como joven político, ¿fueron momentos difíciles para el país? Ayer, hace unos días presentábamos un libro de un psicólogo, por cierto, venezolano que vive en Brasil, porque en el 2014 se lo llevaron preso a él, a su mamá y a todos los que hicieron protesta en la comunidad, los criminalizaron y desde entonces la persecución no cesó y tuvo que irse del país. Muchísimos jóvenes de nuestra generación, yo nací en el 89, tú en el 91, esta generación de los millennials venezolanos, lo que menos hemos tenido son las mieles de esa generación computarizada y tecnológica, sino que nos hemos enfrentado, a un país que ha cambiado desde ser miserable, desde que no teníamos ni harina pan, ni pan en las panaderías, hasta este país hoy raro que parece que avanza por un lado y parece que la miseria también avanza y que van como en una carrera de caballos corriendo los emprendedores y la miseria. Sí. Pero hablemos del 2014 y 2017, esos 2 momentos tan duros de la política y sobre todo de la juventud venezolana, la guarimba. ¿Cómo viviste eso? Y tú como activista político, ¿cuál fue tu posición? ¿Cuál fue tu manera de afrontar ese reto para la juventud? Porque no vimos quizá a los políticos de la vieja guardia, rompiendo ni trancando calles, ni exigiendo derechos de manera violenta, sino que fueron los jóvenes los que dijeron, me cansé y yo quiero que haya un cambio hoy. Claro, sí, yo creo que ahí se combinaron
muchas emociones, muchos factores, y yo recuerdo que en aquel entonces escuchaba, y aún lo escucho de vez en cuando, un grupo de rap cubano que se llama Los Aldeanos, y ellos tienen una canción en la que establecen una de sus frases que es: existen dos realidades, la tuya y la mía, referente al gobierno de Cuba, pero lamentablemente para ustedes, a mí me tocó la más unida, por no decir la palabra, y yo creo que representa muy bien el sentimiento de aquel entonces, ¿no? Del 2014, donde nosotros como políticos sentíamos el legítimo interés y la necesidad de urgencia de generar un cambio político, y que tal vez por las hormonas de aquel entonces no medíamos incluso las consecuencias de algunas acciones que terminaron, y hay que reconocerlo, con responsabilidad, siendo violentas. Ojo, no solamente fue de parte de los que estábamos protestando, también se reprimió con mucha violencia a unos jóvenes que estábamos en la calle, pues luchando por lo que sentimos legítimo, que es nuestro derecho a opinar, nuestro derecho a alzar la voz. Yo no saco de mi cabeza la imagen de la tanqueta esa blanca de la Guardia Nacional con la música de Ali Primera a todo volumen en los altoparlantes, persiguiendo a los muchachos y tirándoles de la camioneta. Claro, es que era una situación muy surreal, porque tú decías, ¿por qué lo que me tienen que defender y que lo que tienen que garantizar el Estado de Derecho y que aquí se respete la opinión de la mayoría, por qué lejos de apoyarme están, persiguiéndome? Porque están, y dentro de ese episodio también hubo mucha persecución, mucho ensañamiento absurdo contra personas que, si te pones a ver, la mayoría, no solamente los dirigentes políticos, la mayoría de las personas de a pie que se atrevieron a protestar en aquel entonces sufrieron fuerte persecución, represión, y hasta el sol de hoy los ha condenado al exilio, y que ha dejado cierto, yo soy de los que piensan que estamos en un nivel ahora de estrés postraumático como sociedad. Hoy en día la gente no quiere saber nada de los políticos, de los partidos políticos, porque siente la decepción que se vivieron en esos años, de la impotencia de saber que estás haciendo todo lo que está a tu alcance, que salir a la calle, manifestar, a protestar, poner tu vida y tu piel en riesgo pero no creen que fue y que no se logró concretar en su momento. No creo que fue una oferta irresponsable. Ahora, bueno, ya que somos unos treintones, una oferta irresponsable decirle a la gente, en vez de organicémonos para ganar unas elecciones, decirle a la gente, bueno, vamos a trancar la calle porque queremos que se vaya ya. Sí, no, totalmente. Ya cuando lo piensas en frío, dicen, ok, había muchas razones por las cuales protestar. Incluso hechos políticos históricos, como por ejemplo el Caracazo, se produjeron por situaciones sociales mucho menores en gravedad a las que se vivieron en el 2014, en el 2017 también, en parte en el 2012, pero sí, aquí faltó como la sindéresis necesaria de decir, ok, nosotros no tenemos las herramientas para que en la calle podamos de alguna manera hacerle frente a la violencia que viene dirigida desde el Estado-Nación hacia nosotros, o al uso progresivo de la violencia, como se denominan las fuerzas policiales, hacia la sociedad. No había capacidad de respuesta ante eso, y lo cierto es que, como tú dices, se producían discursos incendiarios de parte de los líderes de aquellas protestas. Se vendió una falsa expectativa como las que se vende en cada proceso electoral, y yo creo que aquí en el Zulia somos particularmente sabios en eso, de saber de que siempre se puede estar peor y que las elecciones no representan, una elección no representa el fin como sociedad. Siempre va a haber otra elección después, siempre va a haber una oportunidad de cambiar las cosas, y ejemplo de eso ha sido nuestro Estado. Mira, hemos vivido momentos difíciles como país. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos políticos en este programa, y creo que eres el más joven que tengo la oportunidad de entrevistar. Ajá. Y eso me alegra muchísimo, porque me permite hacerte preguntas que es imposible preguntarle a alguien que militó en el MAS, que es fundador del MAS, por ejemplo. Porque decirle, por ejemplo, a una persona de 60 años que le dé un mensaje a los jóvenes que están fuera del país, no es lo mismo que decírtelo a ti, que los viste y que muchos de esos son tus compañeros del liceo. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para esperanzar al que está afuera y quiere volver?
y hay algunos que no puede volver porque tiene una medida cautelar o porque tenía régimen de presentación incluso a la frontera y ahora si vuelve va preso. Es decir, ¿qué mensaje le podemos dar a un joven venezolano que ve las elecciones del 2024 como una oportunidad de regresar al país? Mira, yo creo que desde el sentido según mi tesis de pregrado de psicología sobre el sentido de la identidad del venezolano, es reconocer que el venezolano y que Venezuela está donde esté cualquier venezolano y que, digamos, el país no se va a acabar, pero que el país está frente a una oportunidad muy grande y muy bonita de dirimir sus diferencias en un proceso electoral y que vale la pena por Venezuela todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todas las luchas que haya que dar, porque ya lo decimos ahora como con la experiencia de haber ido a la calle, de ver a nuestros compañeros caer y de ver la impunidad campante. Dijimos, ok, esta no es la ruta, pero el mejor homenaje, o sí, la mayor honra que podemos dar a aquellas personas que perdieron la vida creyendo tal vez en la alternabilidad del poder, es que nosotros lo concretemos por medio de una elección o por medio de organizar a la sociedad, de explicarle a la gente a través de estos medios y de todo lo que tengamos a nuestro alcance, del TikTok, de todo lo que salga, poder explicarle a la gente la importancia y la urgencia de cambiar el modelo político para transformar y poder de alguna vez por todas ser este país que todos queremos, deseamos y que estoy convencido de que más pronto que tarde va a llegar. Dijiste algo que me interesó. Venezuela sufre estrés postraumático. El zuliano y el venezolano en general, pienso en el tachirense, nos escuchan de Táchira, nos escuchan en todo Apure, nos escuchan en Bolívar, y hoy a la gente se le va la luz y la gente no tiene ganas de ir a protestar, como quizás pasó en algún otro momento, o se va el gas, o se va el agua y la gente no protesta. Eso es parte de ese estrés postraumático, el mal servicio y también la persecución del que protesta, es parte también de un proceso de maltrato que ha recibido el ciudadano, y el ciudadano está cohibido hoy, está traumado hoy para protestar. Claro, y no solamente traumado, hay un proceso que se llama la indefensión aprendida, que es que básicamente cuando tú sometes a un sujeto a una cantidad de estímulos adversos, de desesperanza, que dices como que mira, no importa lo que hagan, esto no va a cambiar. El cuerpo y la mente del ser humano está hecha para adaptarse al medio, adaptarse a las circunstancias, hasta que llega un punto en que te dicen, mira, se te va a ir la luz, se te está yendo 4 horas, ahora te la vamos a quitar 2 horas porque estamos avanzando en la recuperación del sistema eléctrico, patria o muerte, venceremos, y tú llegas a sentir como escaldada. En cierto punto un agradecimiento porque ya no te la están quitando, no estás viendo, dirían los coaches del positivismo. Estás viendo el vaso medio lleno. Estás viendo el vaso medio vacío, ahora te están dando 2 horas menos, piensen en las 2 horas menos, y no, es que, y ojo, eso no es algo con lo que tengamos que luchar, no es que ahora te están dando 2 igual y tienes que salir a matarte, no, es que simplemente tienes que entender que tu organismo está diseñado para adaptarse, y que mientras más rápido se adapta, bueno, más vivible es el ambiente, y vivimos actualmente en un ambiente pues todos entendemos como bastante adverso, que pone a prueba todos los días las herramientas psicológicas del venezolano para salir adelante, para salir a la calle. Cuando aquí no hubo en el estado Zulia, bueno, en el Táchira también tengo información de que fue así, en un momento con los temas de la gasolina se acabó el transporte público, salimos con las bicicletas, volvió la gasolina, guardamos las bicicletas y salimos otra vez. Que bueno, las caminatas, dice en 2014, 2017 recuerdo que se veían a las horas pico las marejadas de gente caminando hacia su sitio de trabajo y regresando a sus hogares después en la tarde. Entonces el ser humano tiene una alta capacidad de adaptarse. A lo que no nos podemos adaptar los venezolanos es al tema de la mediocridad y al resignarse a vivir bajo estas circunstancias porque a un pequeño grupo de personas pues no le interesa resolver los problemas. Vamos a hablar en el siguiente segmento, que es el último, sobre la esperanza, sobre los proyectos que estás introduciendo en el Consejo Legislativo y por supuesto cuál es la propuesta que tiene Un Nuevo Tiempo para el país en el marco de estas elecciones primarias que vienen.
Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Así llegamos al segmento final de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ahí atrás, Manuel Rosales, escuchando todo lo que decimos. Atento, no se ha movido. Espero que no se ponga bravo por lo que estamos comentando, pero sí tenemos cosas importantes que decir. Como actores jóvenes de la acción política regional, yo creo que es importante hoy enfrentar con criterio. Esa es una palabra que me encanta, por eso le digo, mi usuario en Twitter es yo critico, y la gente se pone por las manos en la cabeza y dice, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Bueno, pero es que tú criticas porque tienes criterio. Tienes que ejercer el criterio y criticar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la crítica sea destructiva. Tenemos que aprender también a criticar en positivo, a hacer críticas que generen. No siempre los críticos de la cocina ni los críticos del cine se encargan de hacer la crítica negativa, pero en la mayoría de los casos son críticas muy positivas. Mira, hoy eres legislador, tienes una gran responsabilidad porque regularmente nosotros estamos acostumbrados, o el chavismo nos acostumbró a que los diputados y legisladores son como títeres. Es decir, lo que decide el cenáculo del partido, por lo menos en el caso del PSV, bueno, todos levantan la mano con un hilo. Yo sé que mantener la unidad en el Zulia no ha sido fácil, bueno, por diferentes naturalezas, y quizás conversarla aquí sea necio, conversar sobre eso. Para la naturaleza humana, la diversidad de pensamiento. Pero tú has traído propuestas que a mí me parecen propuestas que no son quizás del orden político de los politiqueros, sino que son de orden profesional y ciudadano. He visto esta propuesta que has desarrollado sobre la salud mental del Zulia. Háblanos un poco sobre tu propuesta legislativa y sobre la manera en la que una asamblea legislativa puede, más allá del hilo del titiritero que nos vendió el chavismo y que de cierta manera desdibujó las instituciones, porque al tú convertir los órganos, los cuerpos colegiados en eso, en hilos de un titiritero, bueno, pierden el sentido. Es decir, ¿para qué tenemos un consejo legislativo en cualquiera de los 24 estados del país si las decisiones las va a tomar el PSV en Caracas, ¿no? Claro. Entonces, háblanos un poco de cuáles han sido tus propuestas y de qué manera estas propuestas pueden, replicarse en el resto del país. Bueno, yo presido actualmente 2 comisiones en el Consejo Legislativo. La primera es para la investigación sobre la distribución del combustible. Esa, bueno, gracias a Dios, ha dado interesantes resultados. Se ha podido normalizar hasta cierto punto el tema de la distribución del combustible en la región. Eso tengo que reconocer, no es solo por iniciativa mía, ha sido por un cúmulo de esfuerzos que se han generado de parte de los 3 niveles de gobierno, de todos los niveles de gobierno realmente, y actualmente que es mi misión de vida actualmente, que es la promoción de la Ley de Salud Mental para el Estado Zulia, que busca básicamente generar políticas públicas para garantizar el acceso público y de calidad a la atención psicológica y psiquiátrica en los casos que así lo merite para nuestra población, porque actualmente nuestra generación, como te digo, como sociedad, hemos sufrido un daño antropológico importantísimo. O sea, eso de la vivencia criolla del venezolano, eso de tener que hacerle frente a 8 horas sin electricidad y al otro día pararte por una jornada laboral, y el poder hacerle frente a todo lo que implica el vivir en Venezuela, por supuesto ha generado en la sociedad un profundo malestar, grandes casos de depresión, grandes casos de inestabilidad emocional. Se ha incrementado el número de suicidios en Venezuela, particularmente. Que no era un problema el suicidio en Latinoamérica, no era preocupante, pero en Venezuela está creciendo significativamente comparado con el resto de los países latinoamericanos. Sí, por supuesto. No como Europa, donde las tasas de suicidio o Asia. O como en Asia, pero es que nosotros tenemos nuestra particularidad también fruto de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, nosotros los procesos de duelo, y mucha gente tal vez no lo sepa, pero para los venezolanos
a diferencia de la mayoría de los latinoamericanos y del resto del mundo, los venezolanos son los que tienen los tiempos de duelo mucho más prolongados, porque nuestra vinculación familiar, por lo general, ha sido un núcleo cerrado. Hay historias de cientos de años de países con cultura migratoria. O sea, hay países como, por ejemplo, Italia, España, que se ha caracterizado, bueno, no establecen vínculos afectivos tan importantes como los venezolanos. Los venezolanos no estábamos acostumbrados a tener a las familias separadas. Los venezolanos estamos acostumbrados a todos ir para casa de la abuela en los diciembres a reunirse toda la familia para compartir. Y eso ha generado un profundo malestar en los venezolanos, ha generado enfermedades mentales, ha generado también el tema de la falta de acceso a los medicamentos psiquiátricos, también ha generado un importante brote de enfermedades y de trastornos mentales que en otras circunstancias ya lo habíamos superado, que ya lo estábamos logrando detectar a tiempo. Y hoy en día esta ley lo que busca es la generación de eso, de políticas públicas, para que tú en cada espacio de tu comunidad puedas tener la oportunidad de ser atendido por un psicólogo, por un psiquiatra. La pregunta de las 64.000 lochas, ¿es ejecutable esa ley? Totalmente. Yo me enfoqué la comisión en la que presido se ha enfocado en generar políticas públicas que realmente sean viables, que no representen un gasto importante. Porque hay una ley de cultura que es letra muerta, donde dice que el 5% del presupuesto del Estado tiene que aplicarse a cultura. Eso no lo va a dar nadie. Sí. El legislador puede tener muy buena intención, pero puede producir un cuerpo de ley que sea inaplicable. Totalmente, y no. En este caso nosotros básicamente lo que estamos haciendo es buscar la promoción, y comenzamos dando el ejemplo. Yo dije, yo no voy a hablar de salud mental en el Consejo Legislativo si en el Consejo Legislativo no tenemos psicólogos. Empezamos contratando psicólogos. Y hay varias instituciones ya que han empezado, porque estamos dando el debate público sobre la importancia de la salud mental, que han comenzado a contratar psicólogos para atender, y se han dado cuenta que tener al personal en control no solamente de la salud física, sino también de la salud emocional, hace mucho más rentable el tema de un trabajador mucho más productivo. Imagínate un empleado público que gana alrededor de $5 al mes, entre 5 y 15 dólares al mes, de sueldo base, más sin contar estos bonos que acaban de dar, que termina ganando $80 al mes y tiene un gasto en su familia, una responsabilidad de medicamentos, alimentos que sobrepasa los $400 y que tiene que ir a cumplir una jornada laboral. Nosotros nos quejamos muchas veces del funcionamiento de la administración pública, pero pocas veces nos ponemos en el lugar del empleado público, que también padece, sufre y se tiene que calar los malos tratos o la legítima indignación de la gente que va a pedir un servicio público, y te encuentras que del otro lado hay otro ser humano con una realidad altamente compleja y dificultosa, pero que si está acompañado de una asistencia psicológica, te cambia la perspectiva de la vida. Mira, ahora pasemos a la vinculación general, ya más allá de estas propuestas que espero que sean públicas muy pronto y que la gente que otros consejos legislativos, otros ciudadanos puedan copiarlas y proponerlas en sus estados, porque tenemos un discurso para todo el país. En ese sentido, para todo el país, ¿qué propone un joven de un partido político como Un Nuevo Tiempo a la sociedad venezolana? Hoy Un Nuevo Tiempo no lleva candidato a las primarias. Eso me pareció extraño a muchísimas personas. Todo el mundo decía, bueno, Un Nuevo Tiempo va a ser el primero que tiene candidato, el único que tiene candidato seguro, juraban y perjuraban. Y resulta que Un Nuevo Tiempo fue el que dijo, no, yo voy a dar un paso al lado, porque aquí lo que tenemos es que en vez de poner 1000 nombres, es buscar la unidad. Pero ¿qué propuestas tienen los jóvenes de Un Nuevo Tiempo para Venezuela? Los que nos están escuchando en todo el país van a querer saberlo. Claro que sí, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, porque yo me considero un no tan joven dentro del Nuevo Tiempo, lo que proponemos básicamente es el entendimiento, el poder encontrarnos todos los venezolanos y poner a un lado nuestros intereses que, ojo, reconocemos que son legítimos, porque no somos una ONG, porque no somos la organización de las hermanas descalzas. Somos gente con vocación de poder y que quiere llegar al poder porque quiere transformar la realidad, porque quiere ejecutar planes. Y que sabe ganar elecciones, y la gobernación del sur es un ejemplo. Exacto, que sabe administrar el poder también, que sabe dar buenas cuentas de la confianza que depositan los venezolanos, porque en cada uno de los espacios que
que nos ha acompañado a los electores, nosotros hemos sabido responder a esa responsabilidad y sin quejarnos y sin llorar en cada esquina, a pesar de la adversidad, de las dificultades, que nos cierran los citados constitucionales, que nos despojen de puertos, de aeropuertos, de cualquier capacidad de ingreso de recursos para nosotros poder hacer gestión. Nosotros estamos dispuestos a dar la lucha por el rescate y la reconstrucción de la figura social, entendiendo que debemos de sobreponer los intereses comunes por encima de nuestros intereses personales, que ojo, vuelvo y repito, estamos conscientes y que son legítimos, que todos aspiremos a vivir mejor, pero en la medida que como sociedad estemos mejor, en esa misma medida nos podremos dedicar cada uno de nosotros, yo a la psicología clínica o a la psicología deportiva, que es parte también que me apasiona, tú al tema de la publicación de todas tus obras, de todos tus libros y poder vivir dignamente de ese que es tu trabajo, pero todo eso pasa porque cada uno de nosotros nos involucremos en la participación política. No tiene que ser necesariamente la participación partidista, pero sí la participación política, porque es la única manera que realmente tenemos de transformar la realidad. En un nuevo tiempo y poca gente con barba. ¿Será que este los políticos estamos en peligro de extinción? Todos se están echando cuchillos. será un dejo del antiguo marxismo que nos ha dejado la barba? Yo creo que es el espíritu rebelde que se preserva en esta etapa de la juventud. Bueno, ya nos toca retirarnos. Estuvimos hablando esta noche con José Leonardo Caldera, legislador regional, pero también un líder político que desarrolla actividades profesionales interesantísimas. Tiene un emprendimiento que se llama Hagamos Terapia, que es necesario hacer terapia. Si usted necesita ayuda médica, si usted siente que necesita conversar con alguien, no dude en buscar un psicólogo, y creo que eso es parte de la labor que hace nuestro querido amigo José todos los días en sus redes sociales. Si lo invito a que lo sigan en TikTok, baila, canta, da discursos, hace conferencias, hacemos de todo, pero sobre todo hablamos de salud mental. Y sobre todo, darnos la oportunidad de pensar en que hay una nueva generación de líderes políticos que pueden hacer las cosas diferentes. Porque, aunque parezca trillado, ¿no? Decir, vamos a hacer las cosas, todo el mundo quiere hacer las cosas diferentes, sí, pero hay formas de hacer las cosas diferentes, y creo que esa propuesta legislativa tuya es un buen ejemplo. Está sobre la mesa, es constatable que hay una forma de hacer política diferente. Un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, agradecer a todas las personas que hasta ahora siguen sintonizando Puerto del Libro, invitarlos a mantenerse siempre en sintonía, a elevar ese pensamiento crítico que sé que desde acá se invita a cada uno de los oyentes a formar ese pensamiento crítico que tanta falta nos hace como sociedad a los venezolanos. Y bueno, un mensaje de fortaleza, de unidad y sobre todo de esperanza a todas las personas que nos escuchan, sobre todo los que están fuera de la frontera de nuestro país, de decirles que aquí se están construyendo una vanguardia de una generación política que piensa distinto y que actúa distinto también. Y para todos ustedes que nos han acompañado hasta esta hora, agradecerles infinitamente que lo hagan. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, en la mayoría de las emisoras de 9 a 10 de la noche, en otras de 10 a 11, pero todas en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía. Adiós.